Eh, ok, listo. Bueno, em, bueno, un poco para complementar esta idea que hemos estado planteando, esta idea del deber de sancionar, ¿no? De forma complementaria, ¿no? Habría que decir algunas cuestiones que resultan importantes. Eh, este deber de sancionar de ninguna manera puede ser eludido por el Estado, eh, en particular en aquellos casos donde hay graves violaciones de derechos humanos, no solamente en el caso de desapariciones forzadas, como veíamos en la primera parte de la clase, sino en realidad cuando se produce tortura o ejecuciones extrajudiciales o sumarias, ¿no? Porque esto, digamos que provoca un desequilibrio en el sistema, tanto judicial como en la propia vida en sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Corte ha sido enfática, a ver, déjenme les comparto, lo que pasa es que no está compartiendo. Entonces, en ese sentido, dada la importancia de, de que el Estado tenga que garantizar y no eludir, digamos, el juzgamiento y la sanción de este tipo de conductas, para el Estado, en realidad, es y la Corte ha sido enfática en decir que, por ejemplo, son inadmisibles, y esto es un poco lo que les contaba de estas declaraciones del presidente, no puede haber. Son inadmisibles, por ejemplo, las disposiciones de amnistía, ha dicho la Corte, ¿no? Es decir, ya, eh, la amnistía es una figura jurídica a través del cual se recibe el perdón estatal por algún tipo de conducta. Pero la Corte, o sea, normalmente esto es una facultad legal que cada país establece, ¿no? Sin embargo, la Corte ha dicho que en el caso de violaciones de derechos humanos es contraproducente. Las disposiciones de prescripción o el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y la sanción de los responsables no es algo que la Corte ve con buenos ojos. De hecho, si esto pasa durante los procedimientos, eh, la misma Corte, digamos que no es un buen precedente para la Corte, no es no tiene un sentido adecuado para la Corte. Es incluso una razón que genera que genera mil disculpas de esto, ¿cómo se llama? Vamos a ver si lo desconectamos. Eh, entonces, son temas que tienen que ver con con la posibilidad digamos, de entenderlo de una manera, eh, ¿qué será esto? Mucho lío con estos cables, con tanto cable que hay aquí. Bueno, eh, la Corte nunca va a juzgar de una manera adecuada estos elementos, digamos, estos perdones o digamos, estas razones de exculpabilidad, ¿no? Esto resultaría no muy adecuado, ¿no? Tampoco puede eludirse el deber, eh,
digamos, el Estado debe evitar las dilataciones de procesos, ¿no? Porque esto colabora a esta impunidad, ¿no? Eh, Porque esto además hace que subsista la responsabilidad estatal por estos hechos. Los familiares bajo estos presupuestos quedan en indefensión total, ¿no? Quedan en indefensión. Eh, y entonces, claro, esto provoca, digamos, un problema, ¿no? En el campo de la seguridad jurídica de los estados, de la estructura de las buenas prácticas judiciales. Um, a veces hay, digamos que una de las cosas que yo he leído en algunos de los textos, en algunos de los libros que se refieren a estos temas de derechos humanos, eh, hay quizás una idea que a veces se ha vuelto una tendencia generalizada a creer que el objeto y fin de los derechos humanos únicamente es proteger a delincuentes. Y a veces no solo en los libros he leído eso, ¿no? A veces creo que es o sea, solo hace falta abrir las redes sociales del Twitter, bueno, ahora ya se llama X, eh, ver un poco los comentarios y los criterios que la gente hace a veces a ciertas noticias que aparecen en Instagram y tal, ¿no? Proteger delincuentes y respetar derechos y garantías. Pero eso es digamos que esa es una idea bastante equivocada de lo que significa la estructura de derechos humanos, ¿no? El hecho de que muchas veces, en el caso de personas que han cometido delitos, se exige el respeto del debido proceso, es parte del sistema legal, es parte de lo que nos hace tener una estructura confiable. Y a nosotros, lamentablemente, lo que nos ha pasado en los últimos años es que la justicia no nos deja, y nosotros somos estudiantes para abogados, en nuestro caso, para nosotros es de mucha pena lo que le pasa a veces a la justicia ecuatoriana, ¿no? Todo estas intervenciones de otras funciones del Estado en la designación de los jueces, estas presiones. Nosotros hemos oído estas últimas semanas, ¿no? Estas declaraciones, ¿no? De autoridades judiciales hablando de presiones, hablando de malos manejos dentro de la función judicial. A nosotros nos perjudica como, bueno, en el caso digamos, del campo jurídico, de la gente que trabajamos en estos campos, eh, disminuye la credibilidad que nosotros tenemos en el sistema judicial. Eso es inadmisible. O sea, imagínense para nosotros como, ya sea como estudiantes o como profesores o como profesionales del derecho, ya ustedes siguen el curso, ¿no? De sus estudios, en algún momento llegarán a ser profesionales. Es complicado tener una función judicial en la que no crees. O sea, saber que tú vas a ir a un juzgado y que ahí las resoluciones judiciales no se toman porque tú tienes la razón o estudiaste, sino porque hay presiones o porque compras las resoluciones judiciales. Es una cosa que te deja como indefensión, ¿no? Y es lo que dice justamente la Corte. O sea, mm, si es que no existen estas garantías, por más delincuente que sea la persona, si no le dan las garantías necesarias para que tenga un juicio justo y tenga una sanción justa, eh, la credibilidad en el sistema se va perdiendo. Entonces, digamos que a ratos yo siento que es hasta ¿cómo les diría? Hasta un pretexto, ¿no? Un pretexto para decir, bueno, como los jueces no, como los jueces perdonan a los delincuentes, entonces, yo también haré lo que yo quiera y pues, también me perdonarán porque finalmente las cortes no garantizan la seguridad judicial, jurisdiccional que se requiere. Son cosas que, que de alguna manera plantean visiones, plantean visiones incompletas, inconclusas
y a veces criterios y críticas bastante irresponsables. La realidad es que para el régimen internacional de derechos humanos, las expectativas justas y los derechos de los familiares de las víctimas se- tienen que buscar ser plenamente satisfechos, ¿no es cierto? De hecho, reiteradamente la Corte ha repetido la idea de que las violaciones de los derechos humanos o sus familiares deben contar con amplias posibilidades de ser escuchadas y actuar en los respectivos procesos, ya sea para esclarecer los hechos y castigar a los responsables, como también para buscar una debida reparación, una justa reparación. La impunidad es un sufrimiento de las víctimas terrible, ¿no? Porque, claro, perder a un ser querido o saber que un ser querido ha sido vulnerado en sus derechos, torturado, discriminado, qué sé yo, causa un terrible sufrimiento a la víctima y a los familiares. Genera indefensión frente al Estado, ¿no? Y obviamente impide desarrollar una vida con la normalidad del caso, ¿no? Eh, Esto, digamos que de alguna manera la Corte ha incorporado algunos de los casos más relevantes, ¿no? Eh, Dentro de estas recomendaciones, ¿no? Eh, de hecho, hay un caso famoso, que es el caso Villagrán Morales, que, digamos, es un caso en Guatemala, ¿no? Sobre un tema asociado a unos niños de la calle. Es un caso bastante viejo, ¿no? De 1999, violación de derechos humanos. Pero digamos que lo que se resalta de la resolución de la Corte es que la idea de que no se haya sancionado a los violadores de derechos humanos en ese caso, dentro de la legislación nacional de Guatemala, eh, nos deja una respuesta muy fuerte de parte de la Corte respecto a la idea de la sanción, ¿no? Entonces dice, la Corte dice que no viene al caso discutir si las personas acusadas en los procesos internos debieron o no ser absueltas. Lo importante es que con independencia de si fueron o no ellas las responsables de los ilícitos, el Estado ha debido identificar y castigar a quienes en realidad lo hicieron, cometieron el delito y no lo hizo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Hubo un proceso violatorio de derechos humanos, en una desaparición forzada con un grupo de niños en Guatemala en el año 99. Y, y claro, hubo un proceso acusatorio, o sea, un proceso en el que le acusaron a alguna gente, pero las pruebas que mostró la gente daban cuenta de que las personas acusadas no eran responsables y el Estado de Guatemala les absolvió. Es también parte del proceso, ¿no? O sea, si tú eres acusado y finalmente presentas pruebas que te absuelven, que no te otorgan responsabilidad, tienes que ser liberado, no queda otro. Entonces, lo que cuestiona la Corte en el caso ese no es que les hayan absuelto, porque si sigues un proceso adecuado te van a absolver si es que no eres responsable. O sea, no es eso lo que cuestiona. Lo que la Corte cuestiona es que el Estado no investigó con la suficiente profundidad como para descubrir quiénes sí eran responsables. Lo que terminas teniendo al final es absuelves un grupo de personas, con razón o no, eso ya no entras a discutir porque eso es cuestión de la normativa y de la resolución judicial de cada país. El problema es que no identificaste a los responsables. Ese es el tema. Y eso es lo que te va a cuestionar la Corte en ese sentido. O sea, no hizo lo que tenía que hacer. Eh, y entonces, claro, si bien la falta de condena no puede considerarse una violación por sí misma de derechos humanos, o sea, el hecho de no le condenas, no puede ser eso considerado violación de derechos humanos porque probablemente tiene que ver con la aplicación adecuada del debido proceso. También habría que pensar en que en los casos en los que el Estado es diligente o
es adecuado, cumple los procesos, también el delincuente burla la justicia. También el delincuente se escapa. Entonces, la obligación de sancionar termina siendo, en conclusión, también, igual que las otras dos, una obligación de medio de comportamiento. O sea, el fin del proceso judicial, el fin de la sanción, ¿no es cierto?, no está anclado en un resultado. El resultado del proceso de investigación no es la sanción, y ciertamente la sanción no es lo que tú buscas con todo el proceso investigativo. No ese es el resultado final. No está este deber de sancionar que tiene el Estado, no es de resultado. No es que tú tienes que sancionar sí o sí. No tienes que buscar responsables. No es que tienes que buscar responsables. Eh, claro, como nosotros tenemos tantos casos en los que ha habido esto, ¿no? Eh, pues, a ratos yo, digamos que a ratos me preocupa de cómo las autoridades toman ciertas decisiones así muy visceralmente, ¿no? Por el momento. Otro de los casos que hemos vivido en los últimos tiempos fue el caso de las protestas en Otavalo del año pasado. Hay una imagen terrible. Realmente, si nosotros la ponemos en contexto, es terrible, ¿no? La imagen de un convoy persiguiendo a un manifestante. Ustedes seguramente la vieron en redes sociales, pues se hizo viral. Es un convoy que persigue a un manifestante que está herido de bala. Está herido de bala y cae al suelo. Entonces viene un amigo a intentar rescatarle o digamos, a tratar de auxiliarle. Algo le sucede. Y, y claro, o sea, el objetivo de la fuerza pública no es, digamos, que darle un escarmiento al manifestante. O sea, más allá de que haga o no haga algo, de lo que haya hecho. Y yo no estoy seguro que haya vulnerado ninguna norma, más allá de estar protestando por algo que él considera injusto. Pero más allá de eso, digamos que lo que quizás debía buscar la autoridad pública es eh, un equilibrio, ¿no? Pero la imagen es contundente. Se bajan a patearle a él, al herido y al amigo que trata de ayudar. Se bajan a patearles y a golpear. Es decir, ya decidieron, es como que si ustedes se imaginan eso, es como que le juzgaron ya, y había que caerle en ese instante. Pero ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo de la autoridad pública. Así como no es el objetivo buscar sancionarle porque sí, ¿cierto? No es ese el objetivo, desde ningún punto de vista del Estado. Señor Loro, usted tenía una inquietud, diga. Sí, profe, le quería preguntar cuándo el Estado puede limitar el derecho, por así decirlo, a la protesta. O sea, ¿en qué tipo? Eh, Cuando resulta eh, justificadamente un riesgo para la seguridad nacional. Pero esto tiene que establecerlo a través del estado de excepción. Eh, o sea, ¿cuándo puede? Yo les pongo un caso, digamos, súper práctico, ¿no? El derecho a la protesta es un derecho que está permitido, bueno, se llama derecho a la resistencia, está protegido por la Constitución, uno puede salir y expresar sus ideas. Recuerden que el Estado tiene obligación de proteger ese derecho, de respetar ese derecho. Entonces, si yo salgo a manifestarme contra algo que no me parece, el Estado tiene que darme ese espacio de protesta, sin sancionarme, o sea, sin venir a golpearme, ni pegarme, ni meterme preso, ni ya. Ahora, ¿hay momentos en que ese derecho puede restringirse? Sí, como otros derechos también. Sí se puede restringir. ¿Cuándo se puede restringir? Y yo les doy el ejemplo súper cercano en la pandemia.
Si tú pretendías salir en medio de la pandemia a protestar por alguna razón con la que no estabas de acuerdo, nosotros teníamos un estado de emergencia nacional. ¿Por qué? Porque era un riesgo. O sea, si tú salías, si salía un grupo de gente, corres el riesgo de contagiar una enfermedad pandémica. Entonces, desde el punto de vista jurídico, esa es una muy buena razón para decirte, ok, tienes derecho a manifestarte, pero por ahora no. Por ahora no. Por ahora no puedo permitirte que te reúnas con gente. Cuando tenemos necesidades de estar, digamos, lejos una persona de otra, tú no puedes salir a manifestarte porque está significando un riesgo de seguridad nacional. No salgas a protestar en este momento, no nos conviene. Puedes contagiarte tú y puedes contagiar a otros. Pues yo te voy a restringir ese derecho, no salgas. Bueno, vamos a decir, que de hecho pasó, ¿no? Porque los decretos ejecutivos que emitió Lenín Moreno prohibían la reunión y las asociaciones y esto. Pero correcto, o sea, es correcto. Había que hacer eso. No puedes salir a manifestarte, ponías en riesgo tu vida y la de otros. Entonces, no se podía hacer eso. Ahí sí se puede restringir. ¿En qué otros casos probablemente tú podías restringir o se puede restringir de alguna manera el ejercicio de los derechos a protestar? Como les decía, a veces significan un riesgo para la seguridad nacional o significan un riesgo para las mismas personas, ¿no? Yo he visto muchos de estos casos en cuestiones de desastres naturales, por ejemplo, ¿no? Eh, Hay, por ejemplo, casos, yo me recuerdo, y no sé si llegó a haber un decreto ejecutivo, no sé, acá en Quito hace 2 años o 3 años creo, hubo un aluvión en una zona del centro de Quito, un aluvión, o sea, hubo una lluvia fuerte y en una zona, en un barrio bastante popular de aquí de Quito, que se llama La Gasca, se produjo un aluvión, o sea, un aluvión básicamente es el agua se acumuló en la base de una montaña y bajó con fuerza, o sea, era un aguacero muy, muy fuerte, y bajó con mucha fuerza a la ciudad, llevándose todo lo que había. Eh, o sea, era impresionante, pero en las imágenes uno ve cómo arrastra carros, personas, o sea, entró a las casas, pero era tan potente que uno veía en las calles, bajaban electrodomésticos, así una televisión, una refrigeradora, ni se diga ramas de árboles, troncos, lodo, piedras, o sea, fue súper potente. Hubo muertos en me parece que dos o tres muertos en este aluvión. Pues, por ejemplo, si tú estás en una actividad de rescate, o sea, ya pasó eso, ¿no? Ya hubo los muertos, los daños materiales, y todo. Queda todo destrozado, ¿no? O sea, lleno de lodo, todo queda súper alterado, súper vulnerable, queda todo, la zona queda como una zona como si hubiera pasado una guerra ahí, ¿no? O sea, queda todo destrozado. Eh, Tú necesitas enfocar tus esfuerzos en retirar los escombros, buscar a la gente que está perdida, pues se pierde la gente. Hay gente que está herida, está muerta, o sea, quedas bajo los escombros. Es bien complicado. Y entonces en ese momento yo recuerdo un grupo de gente empieza a querer salir a protestar contra el alcalde. Digamos, a mí me puede parecer que el alcalde es un inepto, lo que sea. Yo puedo tener cualquier tipo de cuestionamiento respecto al alcalde. Pero ese momento en el que tú estás moviendo escombros, tratando de rescatar a las víctimas, lo menos que puedes hacer es salir a obstaculizar con eso al trabajo de la defensa civil, de los bomberos, de la policía, de las ambulancias, eh, Cruz Roja, o sea, lo menos que se puede hacer. Es ir ese momento y plantear los reclamos políticos, digamos. Por culpa de esta administración ha pasado tal desastre. Eso en ese momento no, debe restringirse en ese momento.
Pero yo no recuerdo si en realidad se restringió o simplemente colocaron ahí a la fuerza pública para que sigan reclamando, digamos, de un lado del desastre. Puedes hacer eso. Tan incómodo. Y está la gente tratando de, o sea, si uno, digamos, esto no es extraño, porque en Esmeraldas suele pasar esto, de estos, porque claro, es un poco al revés, ¿no? Acá en la sierra lo que suele suceder es que hay acumulación de agua en las laderas de las montañas, y eso baja con fuerza. En las zonas costeras, como el caso de Esmeraldas, no es exactamente lo mismo, pero suele pasar o suele tener ciertos efectos similares las crecidas de los ríos por el incremento de las lluvias o en época invernal, porque efectivamente todo el sistema hídrico se alimenta y cuando hay un sobreexceso, pues claro, se produce este tema. Entonces, yo en Esmeralda sí recuerdo, yo estaba, creo que recién eh, creo que era uno de los primeros cursos que ya no di presencialmente, sino que ya me vine acá a Quito y ya empecé a dar online. Me parece que justo ese semestre hubo un problema de ese estilo, ¿no? O sea, que hubo lamentablemente un fuerte aluvión y habían varios barrios afectados, inundaciones y que el agua es súper potente. Entonces, yo digo a veces, eso, ustedes y nosotros acá también conocemos bien lo que pasa cuando la fuerza del agua te golpea. En el Ecuador, digamos, en general, conocemos muy bien cuáles son esos efectos, qué daños causan. Hay cómo ir a manifestar en ese momento, o sea, me parece que es hasta de sentido común ir a protestar. Más bien hay que ir a ayudar, yo creo, más que ir a protestar. Entonces, claro, ahí sí, me parece que en esos casos sí tiene que restringirse este sentido de protesta. Y han habido otras situaciones, ¿no? Otras situaciones, y claro, ustedes quizás no han vivido, pero que claro, no nacían, pero en el último enfrentamiento bélico que tuvimos con, eh, con el Perú, estamos hablando más o menos, creo que año 92, 93, la llamada guerra del CENEPA, ahí también hubo una prohibición de movilización, pero había un decreto ejecutivo claro. O sea, ahí, no, ahí más es un tema del riesgo de la población. O sea, nosotros estábamos en el sur del país, había un enfrentamiento armado, Ecuador-Perú, con aviones y con soldados y con tanques de guerra. Entonces, claro, ahí pues resulta inadecuado. De hecho, tienes que decretar un toque de queda, la gente tiene que quedarse en la casa. O sea, ahí no puedes empezar a salir, estés o no de acuerdo. O sea, eso ya cae por sentido común. O sea, uno te puede pasar cualquier cosa, pueden bombardear una ciudad. Loja, por ejemplo, tenía ahí, de hecho, Loja, Machala tenían ahí digamos, ciertos riesgos, ¿no? Y algunas poblaciones un poco más pequeñas, de hecho, Cariamanga o cosas que están llamadas Macará, están más cercanas a la frontera, eh, siempre tienen digamos, ese contenido un poco problemático, ¿no? Porque a pesar de que no hubo un bombardeo directo o no hubo un enfrentamiento en esas zonas, porque más es en la zona de Zamora Chinchipe, donde estaban ciertas poblaciones como alerta y tal, claro, ahí tenía que haber una prohibición de salir. De hecho, en el decreto ejecutivo de Sixto Lambayen dice textualmente que está restringido el derecho a la movilización. Si ustedes pueden ir y digamos, recabar la información, los registros oficiales en el decreto ejecutivo del decreto de emergencia nacional que dicta el expresidente, en ese momento presidente Sixto Durán, ahí dice que no podías movilizarte, ¿no? Y claro, podía ser un efecto grave. Entonces, ahí hay tres situaciones en las que se debe restringir el derecho a la protesta, ¿no? Clarísimas esas, que además no son ajenas, nos ha pasado a nosotros como país. ¿Ok? Bueno. Entonces, este es el deber de investigar, ¿no? De sancionar, perdón. Y bueno, hay un cuarto deber, que es el deber de reparar. O sea, tú puedes sancionar, pero a veces
La sanción no es la esencia tanto de los derechos humanos, como hemos dicho mucho. Sí es obligatorio tratar de buscar la sanción y los responsables y todo lo demás, pero finalmente, como hemos dicho, es también una obligación de medio, así que no es ese el objetivo central, pero sí es un objetivo que nosotros tenemos que tener, asociarle al tema de la reparación, porque las víctimas son quizás lo más importante en la defensa de los derechos humanos. Eh, La reparación de alguna manera implica que todo Estado que forma parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del Ecuador, debe responder por las consecuencias del incumplimiento. O sea, el fundamento básico es que el Estado debe responder por los incumplimientos de la Convención. De alguna manera, eh, siempre, o sea, no hay que confundir esto con sancionar, no tiene que ver con una sanción. No es que se le sanciona al Estado por haber incumplido, o, digamos, aunque eso se ve como, se ve así, ¿no? Se ve parecido. Se ve como si esta obligación, este deber de reparar los derechos de las víctimas cae como una sanción al Estado por no haber hecho lo que tenía que hacer. En la práctica era prevenir, era investigar, era sancionar. O sea, no, no hiciste todo eso, entonces te sanciono haciéndote reparar. No es exactamente eso, ¿no? Em, sí tiene que asumir el Estado la responsabilidad por no haber hecho eso o no haberlo hecho de manera adecuada. Sí es asumir una responsabilidad, pero no es del todo una sanción al Estado. No debe verse como una sanción del Estado, ¿no? Más es como el ejercicio del cumplimiento de una responsabilidad, aunque sea a destiempo. La obligación no está aislada, sino que se relaciona íntimamente con las otras tres, ¿no? Porque la garantía plena de los derechos que establece la Convención no es suficiente con prevenirlos, investigarlos o sancionarlos. Es necesario que se repare a la parte sancionada, a la parte lesionada. Perdón. La reparación de los efectos de las violaciones de derechos humanos es una consecuencia lógica de una plena garantía de los derechos. En el derecho de la víctima o de los familiares, y en algunos casos hasta de la sociedad en su conjunto, aunque esta garantía se desprende del pleno ejercicio de los derechos, eh, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando se decida que hubo violación de un derecho protegido por la Convención, la Corte dispone que el lesionado, el afectado, la víctima, ¿cierto?, goce de su derecho o libertad conculcada. O sea, vuelva a acceder al ejercicio de ese derecho. Si fuera procedente incluso, habría que reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de los derechos e incluso el pago de indemnizaciones. De alguna manera, esto, esto no es que surge de la nada, no es resultado de una de las fuentes del derecho internacional que ya hemos conversado, que es del derecho consuetudinario. Es una norma que se tenía por costumbre en materia internacional y era uno de los principios fundamentales del Ius Gentium, ¿no? Del Ius Gentium. Eh, de alguna manera, siempre nosotros vamos a tener que buscar esa reparación. Eh, de cualquier forma, ¿no? Eh, el Estado tiene que cumplir con ese objetivo. O sea, suponte, le has tenido preso a una persona, ahora hemos visto, eh, digamos, en estos últimos casos de Venezuela, ¿no? Del caso venezolano, hemos visto a mucha gente salir de la prisión, ha sido liberada. Eh, yo digamos que no sé hasta qué punto ellos siguieron un debido proceso para su encarcelamiento. No me atrevo
dar un criterio directo sobre eso, pero sí me ha llamado a mí la atención el hecho de que hayan sido liberados de manera unilateral, ¿no? Eh, Me suena que ahí pasó algo. O sea, me suena que en el caso de estas personas, eh, tal vez su encarcelamiento no fue tan legal que digamos. Que sí, a mí por lo menos sí me llamó la atención de que hayan sido liberados sin un procedimiento previo, ¿no? Si fueron liberados de manera inmediata. Hay algunas imágenes. Yo estaba viendo en esta cadena alemana, la Deutsche Welle, que es, digamos, que me parece que es un informante más objetivo. Me gusta mucho más de eso. Y, y claro, ahí se ven las escenas de cuando ellos salen y se encuentran con las familias y tal. Pero me llama la atención que esas liberaciones eh, se den en estos momentos casi sin seguir un procedimiento, simplemente en mitad de la noche les liberamos y se pueden ir a sus casas. Eso suena raro, bueno, o al menos a mí me parece que me sonó un poco raro eso, ¿no? De ver, porque siempre el discurso oficial había sido, no, nosotros respetamos los derechos de todos, nosotros seguimos juicios justos, nosotros juzgamos, pero resulta que normalmente o sea, cuando los sistemas judiciales funcionan adecuadamente, aun cuando exista cambios de mando, por cualquier razón que sea, no se producen esas liberaciones así eh, de forma tan expedita, sin un procedimiento, digamos, administrativo ideal, ¿no? Eso me llamó mucho, mucho, mucho la atención que que eso haya pasado, ¿no? Eh, yo me estaba acordando o sea, los sistemas judiciales suelen ser súper rígidos, ¿no? Súper rígidos. Y por alguna razón, yo no sé explicar bien la razón, por alguna razón, eh, yo me estaba acordando de que en el caso de Julian Assange, todos saben, supongo, que Julian Assange estuvo asilado en la embajada ecuatoriana en Londres. En el caso de Julian Assange, por ejemplo, eh, a él le acusaban más o menos de lo mismo, vulnerar cuestiones asociadas a la seguridad nacional, en este caso de Estados Unidos, incluso de traición y algunas cosas así en ese proceso, pero principalmente de haber violentado los sistemas de seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa era la acusación central en Estados Unidos, porque él, en realidad la orden de prisión venía por un tema de acoso sexual o de alguna cosa de sexual harassment, ¿no? Me parece que en Suecia. Y ellos eran los que realmente tenían la orden de prisión y después de esa orden digamos, desapareció. Y lo que tenían era un pedido de Estados Unidos de extradición desde Londres. Eh, y es más, o sea, pero en el fondo la acusación de Estados Unidos era que habían intervenido sus archivos y habían puesto en riesgo la seguridad nacional del país, de Estados Unidos. Y acá en Venezuela un poco, digamos, según lo que yo veía en el reportaje de la Deutsche Welle, algunas de estas personas fueron como acusadas más o menos de la misma línea, ¿no? O sea, en la misma línea. Intervinieron en cuestiones de seguridad nacional, pusieron en riesgo a la patria, traición, no sé qué. Y bueno, estuvo ahí. Pero a mí me llama la atención, o sea, la diferencia en los dos casos de cómo trataron los dos países esas cuestiones. Eh, Resulta que, bueno, en Venezuela ellos estuvieron presos durante el régimen del expresidente Maduro, pero cuando él se va, eh, les libera, como por arte de magia, sin mediar una resolución judicial, o al menos en el reportaje no se hablaba de que haya habido una resolución judicial. Y en el caso de Julian Assange, en cambio, cuando uno pensaría, o al menos la primera impresión que a mí me dio es, ahora el gobierno del Ecuador le entrega ilegalmente
a Londres, al gobierno de la- del Reino Unido, lo primero que yo pensé es le van a entregar directo a Estados Unidos, o sea, el hombre es historia. Y resulta que no, no le entregaron. De hecho, se tomaron todo el tiempo del mundo para investigar el caso. Todo el tiempo del mundo. No le entregaron directamente. Se tomaron el tiempo necesario para levantar una investigación sobre su caso. A ver si es o no es. Y a la final le dejaron libre. No lo extraditaron. Le dejaron libre. La diferencia entre los dos casos. O sea, no les voy a hacer, no les voy a hacer, o más bien dicho, les voy a ser sincero, que sí me llamó eso la atención. Más allá de las diferencias que pueden existir eh, de orden político y tal, pues sí llama la atención eso. A mí me llamó mucho la atención que eso se devele de alguna manera, porque casi siempre hay que regirse a la información oficial, pero eso me llamó la atención profundamente. Y no es un caso aislado, ¿no? Que ven algunas personas dependidas. Entonces, claro, cuando se trata de víctimas, la idea es repararles devolviéndoles la libertad. Si es que han sido golpeadas, heridas, pues habrá que hacerles atención médica, habrá que recuperarles medicinas, exámenes, qué sé yo, tratamientos. Y si cabe, pues habrá que indemnizar, ¿no? O sea, pagarles una cantidad de dinero. Como hemos dicho al principio de esta clase, no, eso no te devuelve los daños perdidos en la prisión o las torturas, los daños psicológicos o la vida, si Dios no quiera, tu pariente, amigo, familiar, perdió la vida en ese proceso. Pero no puedes dejar en la impunidad y por lo tanto tienes que reparar el tema. Las reparaciones son medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, aunque no siempre se logra eso. Su naturaleza y monto depende del daño que se ocasiona en forma material como inmaterial. Por eso las reparaciones que se establecen buscan guardar relación con las violaciones que declaran las sentencias. Eh, Estas reparaciones no pueden implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para las víctimas o sus sucesores. ¿Ya? Eh, la reparación del daño tiene una expresión, vaya, parece que se me ha... ya no les estoy compartiendo. A ver, las reparaciones tienen una característica para la que se usa todas no, todas las reparaciones tienen esta característica, que es una característica en latín, el restitution integrum, eh, que básicamente significa tú tienes que restablecer las condiciones, digamos, en esto textualmente significa restitución íntegra, ¿no? Pero es básicamente tratar de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de derechos humanos. O sea, en la práctica, la Corte usa esa expresión y la expresión significa reparar integralmente, se repare todo lo que encuentre dañado, repare. Pero eso en la práctica, como ha dicho la Corte, aunque no es la traducción literal, eso lo que significa es trate de que las cosas vuelvan a estar como estuvieron antes de los daños causados. Restablezca la situación anterior a la violación, básicamente. Y no es posible hacer una cosa como esto, porque puede ser que perdiste la vida y no puedes recuperarte, o puede ser que como resultado quedaste, digamos, con una lesión permanente, una cuadraplegia, paraplegia, qué sé yo. No puedes volver a la situación anterior.
pues le corresponde a la Corte ordenar que se adopten medidas para que, además de la garantía del respeto a los derechos conculcados, se reparen esas consecuencias que produjeron las infracciones mediante el pago de una indemnización que compense los daños causados. La obligación de reparar está regulada por el derecho internacional en todos sus aspectos, por ejemplo, el alcance, la naturaleza, las modalidades, la determinación de beneficiarios. No puede ser modificada o incumplida por el Estado. O, digamos, argumentando que hay violaciones en su derecho interno. Entonces aquí opera el principio pacta sunt servanda, que significa que tú, como Estado, te comprometiste a cumplir las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que significa que tienes que asumir lo que la Corte te dijo. Entonces, si la Corte dentro del proceso determina que por esa violación de derechos humanos tienes que pagar $1 millón, $100 millones, $20 millones por la conculcación de los derechos a una persona, no puedes decirle a la Corte, no, sabe que no puedo pagar porque no tengo recursos, porque mi legislación no me permite, porque tengo que hacer un procedimiento de contratación pública, porque bla, bla, bla. No. De hecho, lo que se te exige es que cumplas, los países cumplan con esta idea del principio pacta sunt servanda. Es decir, te comprometiste en un tratado, en un convenio, en un acuerdo internacional, cúmplelo de buena fe. No pongas excusas. La legislación nacional no es excusa. Así que lo tienes que cumplir. De hecho, en nuestro 425 las convenciones internacionales están por encima de la ley. Eso es una disposición constitucional, así que no, me parece que no hay ahí más problemas, ¿no? La violación del derecho a la vida y algunos otros derechos trascendentes como la libertad o la integridad personal o las garantías judiciales, la protección judicial, no admiten restitución íntegra, que en la práctica es imposible. O sea, pasaste 20 años en la cárcel, ¿cómo te recuperas el tiempo? No recuperas nomás, eso ya lo perdiste. La vida tampoco se recupera, hemos dicho. Entonces, teniendo en cuenta la naturaleza de ese bien afectado, la reparación debe ser en cualquier caso, según la jurisprudencia internacional, mediante una indemnización. ¿Ya? Entonces, en casos especiales, como en casos especiales, y les pongo aquí como ejemplo temas asociados a la vida, libertad, entonces vida, libertad, garantías judiciales, etcétera, se debe indemnizar o compensar pecuniariamente. Se debe pagar en dinero. No, ya hemos dicho, no es lo mejor, no es lo más adecuado, pero eso es lo que nos corresponde. ¿Ya? Las medidas de carácter positivo que el Estado adopta para asegurar que no se repitan hechos dañosos o lesivos van al deber de no repetición, que ese es un quinto deber que surge de las disposiciones. No está, al principio no le enumeran. La convención es un poco extraña en eso, ¿no? Al principio enumera esta idea de la prevención, de la investigación, de la sanción y de la reparación. Y se queda ahí, o sea, se queda con las cuatro, pero después cuando uno va revisando el documento más adelante, pues aparece la no repetición, que es otro deber del Estado, pero no está al principio, así que, bueno, yo sigo esa, eh, esa estructura, ¿no? Entonces hay varias formas de reparación, ¿no? Que son materiales, inmateriales, otras formas, costos y gastos, etc. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase, que ya es un poco más largo, y nosotros estamos terminando la clase de hoy. El examen se está abriendo, se abrirá en
5 minutos, entonces, más bien para que ustedes tengan el tiempo adecuado para llevar adelante el proceso. Ok. Preguntas, por favor, señor Castillo. ¿Preguntas? Ninguna, profesor. Ok. Señorita Otoya. Sin ninguna duda hasta ahorita. Ok. No hay ninguna pregunta. Señorita Yagloa. Hasta el momento todo claro, doctor. Gracias. Ok. A ver, aquí no se abre más. Bueno. Eh, señor Loor, ¿preguntas? No, doctor, todo claro. Ok. Señor Hernández, ¿preguntas? No, doctor, todo claro hasta el momento. Gracias. Señorita Hernández. Ninguno, profesor, todo está claro. Ok. Señorita Arteaga. Ninguna, profesor. Todo claro. Ok. Señorita Ulloa. No, profesor, todo claro. Ok. Señor Velasco. Ok. Bueno. Listo, nos quedamos hasta ahí, ¿no? Bueno, ya se va acercando las últimas evaluaciones ya. Me parece que la próxima semana tenemos la cuarta evaluación ya. Con eso y con participación en clase. Entonces, con eso tendríamos ya una tercera calificación para el tercer resultado de aprendizaje. Bueno, eso sería el tema, ¿no? Por favor, no se olviden de rendir el test. Está abierto desde las 10:30, en 3 minutos más, y se va hasta las 12 del día. Por favor, no se olviden de rendirlo porque es importante ir liquidando esos temas. Bueno, listo. Si no hay ninguna otra inquietud, yo le paro a la grabación y nos vemos la próxima.